¿Y si la Navidad que planeaste desapareciera con una sola frase? La cocina olía levemente a café cuando Tiffany entró, sus tacones rojos golpeando contra las baldosas como pequeños martillos. Su sonrisa era amplia, ensayada, cargada de una dulzura falsa. Ni siquiera se molestó en llamar. Maravillosa noticia, anunció, acomodándose en la silla como si fuera dueña del lugar. Toda mi familia vendrá aquí por Navidad. Solo 25 personas. Va a ser perfecto. Los enumeró como si fueran una lista de compras. Tíos, primos, sobrinas, sobrinos. Cada nombre era otro peso cayendo sobre mis hombros. Y con cada palabra, veía la expectativa en sus ojos. La orden silenciosa que había obedecido durante 5 largos años. Margaret cocinará. Margaret limpiará. Margaret servirá. Me quedé de pie en la encimera, los dedos firmes alrededor de mi taza de café. Mi voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. Perfecto, repetí. Vi cómo su sonrisa se tambaleaba, apenas un instante. Luego me incliné más cerca, mi tono lo suficientemente frío como para congelar la habitación. Perfecto, porque yo no estaré aquí. El silencio fue ensordecedor. Su rostro perdió el color. La taza tembló en sus manos cuidadas. Por primera vez desde que se casó con mi hijo, Tiffany no encontró palabras. Por primera vez en años. Tiffany no tuvo respuesta. ¿Cómo se convierte una madre en invisible en su propia casa? Comenzó el día en que Tiffany se casó con mi hijo. Desde ese momento, mi nombre dejó de significar madre. Se convirtió en una orden. Margaret, tráeme café. Margaret, limpia este desastre. Margaret, cocina para mis invitados. ¿Y Kevin? Se mantuvo en silencio. Siempre en silencio. Cuando su esposa chasqueaba los dedos, yo obedecía. Al principio me dije que era el precio de mantener la paz. Que servirlo significaba mantener unida a la familia. Pero poco a poco, las líneas se fueron borrando. Mi sala se convirtió en la sala de exhibición de Tiffany. Mi cocina, en su escenario. Sus amigos elogiaban sus cenas, sin saber de qué manos habían trabajado hasta la medianoche. Ella dormía hasta tarde, mientras yo fregaba los pisos. Ella reía en las fiestas, mientras yo recogía los platos en las sombras. Invisible. Eso fue en lo que me convertí. No una madre. No la mujer que construyó esta casa ladrillo a ladrillo. Solo la sirvienta que la mantenía en pie. Cada gracias que no se decía cortaba más profundo que cualquier palabra. Cada silencio de mi hijo se sentía como traición. Y aún así, aguanté. Durante 5 largos años, aguanté. Pero esa Navidad, todo cambiaría. El vestido rojo, los tacones resonando, y las palabras que rompieron el pasado. Tiffany se recostó en su silla, las piernas cruzadas como una reina que se dirige a una sirvienta. Sus uñas golpeaban la mesa mientras dictaba su lista. 3 pavos, al menos. Tu pastel de seda de chocolate. Y no olvides, hay que decorar toda la casa. Debe lucir perfecta para las fotos. Cada palabra caía como una bofetada. Durante años había hecho exactamente eso, alimentar a sus invitados, limpiar sus desastres, hacerla brillar. Pero esta vez, no. Dejé mi taza. Mi voz no vaciló. No. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir con no? No haré nada de eso. Por un momento, la habitación se congeló. Luego su rostro se torció en pánico. Buscó su arma, Kevin. En cuestión de minutos, mi hijo estaba en el marco de la puerta, la corbata floja del trabajo, con una expresión cansada pero molesta. Tiffany flotaba detrás de él, triunfante. Mamá, suspiró, ¿no crees que estás siendo un poco dramática? Es Navidad. Tiempo en familia. Dramática. Esa fue la palabra que eligió. No respetada. No comprendida. Dramática. Los miré a los ojos, tan calmada como una piedra. Me voy mañana. El aire se quebró. Tiffany jadeó. Kevin parpadeó, atónito. Ninguno de los dos sabía, llevaba meses planeándolo. Detrás de una carpeta, yacía la verdad que podría destruirla. 3 meses antes, había estado limpiando la oficina de Kevin, como siempre, cuando una carpeta cayó del estante. Dentro no había papeles de trabajo.
Eran confesiones escritas con tinta. Facturas de tarjetas de crédito a nombre de Kevin. Préstamos firmados con mi casa como garantía. El nombre de Tiffany estampado una y otra vez junto a números teñidos de rojo. $50.000 de deuda, y creciendo. Esperé hasta el anochecer. Cuando la casa dormía, regresé y leí cada línea. Mis manos temblaban. Mi estómago se volvió frío. Pero mi mente se afiló. Ella había mentido sobre todo, su supuesta carrera en la boutique, sus ingresos, sus planes para el futuro. Mentiras sobre mentiras, cada una envuelta en un lazo prolijo de encanto. Contraté a un investigador privado. Un hombre discreto que me debía un favor. Sus hallazgos fueron peores: cuentas falsas, salarios inventados y promesas susurradas a su familia de que Kevin estaba construyendo una fortuna. Incluso mi casa, era exhibida como su herencia asegurada. Ella pensaba que era lista. Pensaba que Kevin nunca lo vería. Pero yo había reunido cada recibo, cada correo, cada verdad. Y sus parientes ricos no tenían idea, hasta que yo se los conté. La libertad comienza con un refrigerador vacío. Esa noche, mientras Tiffany y Kevin discutían en voces bajas en la planta baja, yo preparaba mi propia y silenciosa huida. Cada movimiento fue deliberado. Vacié la despensa, estantes desnudos, el refrigerador zumbando hueco. Guardé bajo llave la vajilla fina, las copas de cristal, los manteles navideños que ella ostentaba ante los invitados. Incluso los adornos, sellados en cajas bajo mi cama. Si Tiffany quería unas fiestas perfectas, tendría que comprarlas ella misma. ¿El golpe final? Llamé al servicio de limpieza, mi servicio de limpieza, y cancelé cada visita. A partir de ahora, el polvo y los platos responderían solo a ella. En la mesa de la cocina, dejé una nota junto a las llaves de repuesto. Una sola línea, clara y cortante. He decidido irme antes para mi viaje. La casa está en tus manos. Disfruta tu perfecta Navidad. Margaret. Por supuesto, no iba a Miami, como les había dicho. Mi verdadero destino estaba más cerca. Un hotel junto al mar, a 1 hora de distancia, donde el silencio y el aire oceánico me esperaban como viejos amigos. Cerré mi maleta, escuchando cómo sus voces apagadas se desvanecían en el piso de arriba. Por primera vez en años, mi corazón se sintió ligero. Cuando despertaran, yo ya no estaría. Mensajes de voz, sollozos y 25 invitados en la puerta. Mi teléfono se iluminó antes del desayuno. La voz de Kevin, tensa, frenética. Mamá, por favor, regresa la llamada. La despensa está vacía. Las decoraciones se han ido. La familia de Tiffany está llegando. ¿Qué hacemos? Luego Tiffany misma, con el tono quebrado. Margaret, te lo ruego. Aquí no hay nada. No hay comida, no hay platos, nada. Por favor, no me humilles así. Puse el teléfono boca abajo. Pedí langosta termidor al servicio de habitaciones. Comí despacio, saboreando cada bocado mantecoso mientras su desesperación crecía más fuerte. A media mañana, otro mensaje. No era pánico, era terror. Ya llegaron, susurró Kevin. El tío Alejandro vino temprano. Quieren saber por qué la casa parece abandonada. Sonreí ante la vista del océano. Porque este era el momento que había planeado. Alejandro, rico, respetado, un hombre que valoraba las apariencias, estaba contemplando la sala vacía de Tiffany. Sin banquete. Sin árbol brillante. Sin anfitriona perfecta. Solo el pánico pintado en su rostro. Su familia había creído sus historias de riqueza, de estatus, de control. ¿Y ahora? Solo veían paredes vacías y promesas rotas. La Navidad perfecta de la que presumía se estaba desmoronando frente a las mismas personas a las que más necesitaba impresionar. Y eso era solo el comienzo. ¿Qué sucede cuando las mentiras se encuentran con su público? La voz de Alejandro retumbó en mi teléfono. Margaret, ¿es cierto? Cada vez que Tiffany se jactaba de sus cenas, ¿eras tú quien cocinaba? No dudé. Sí. Cada fiesta, cada Navidad. Yo lo planeé todo. Ella solo se llevaba el crédito. Silencio en la línea. Luego Valeria, afilada y fría. ¿Y las deudas?
¿Los extractos bancarios? ¿Son reales? Cada número, dije. Escondió tarjetas de crédito a nombre de Kevin. Mintió sobre sus ingresos. Incluso usó mi casa como garantía. Al otro lado, escuché sillas arrastrándose, voces alzándose. Una tormenta dentro de mi sala. El juicio de Alejandro cayó como un martillo. No más apoyo. Ni $1. Ella responderá por esto. Marco, el agente inmobiliario, intervino con amargura. Me hizo evaluar tu casa para venderla. Perdí mi tiempo con sus mentiras. Nunca más. Su furia fue definitiva. El gran plan de Tiffany, favores financieros, negocios, respaldo familiar, se derrumbó en una sola tarde. ¿Y cómo respondió ella? Con pánico. Pidiendo 25 pizzas, apiladas en cajas grasientas sobre mi mesa del comedor. Los invitados miraban servilletas de papel en lugar de platos. El olor de comida barata reemplazando al banquete que prometió. Su máscara se había caído. La Navidad perfecta, sustituida por humillación. Su Navidad perfecta se había convertido en un juicio público. Ella esperaba silencio. En su lugar, traje un abogado. La mañana de Nochebuena, regresé a mi casa. Maleta en una mano, acero en la voz. Kevin apareció primero, ojos rojos, hombros caídos. Tiffany lo seguía detrás, maquillaje corrido, su postura rota. Detrás de ellos, su familia esperaba, Alejandro severo, Valeria con papeles en la mano, Marco fulminando con una furia silenciosa. Y entonces sonó el timbre. Robert, mi abogado, entró. Su presencia cambió el aire al instante. Sereno. Preciso. Inquebrantable. Buenos días, dijo, abriendo su maletín. Tenemos varios asuntos que aclarar. El rostro de Tiffany perdió lo poco de color que le quedaba. ¿Por qué hay un abogado aquí? Porque, respondí, con voz helada, después de 5 años de ser tratada como tu sirvienta, he elegido protección. Las palabras de Robert cayeron como martillazos. La escritura de la casa puesta en un fideicomiso. No podía venderse ni hipotecarse sin mi consentimiento. Mi testamento enmendado. Tiffany, borrada de cualquier herencia imaginada. Los derechos de residencia redefinidos. Ya no tenía acceso libre. Cada visita requeriría permiso. Tiffany temblaba. Kevin bajó la mirada, avergonzado, viendo por fin lo que había ignorado durante años. La voz de Alejandro cortó el silencio. Nos mentiste a todos, Tiffany. Sobre riqueza, sobre respeto, sobre esta misma casa. Basta. Ella se quebró entonces. Llorando, temblando, acorralada en el mismo día festivo que había tratado de controlar. La Nochebuena se había convertido en su juicio. Por una vez, la casa era mía de nuevo. Una familia no puede sostenerse sobre mentiras. Me situé en el centro de mi sala, el aire denso de silencio. Los sollozos de Tiffany resonaban en la esquina. Los ojos de Kevin permanecían fijos en el suelo. A nuestro alrededor, sus parientes observaban, rostros tallados en decepción. Mi casa ha sido un escenario durante 5 años, dije lentamente. Y a mí me asignaron el papel de sirvienta. Pero una familia construida sobre la falta de respeto no es una familia. Es una prisión. Me giré hacia Kevin. Hijo, te amo. Pero debes decidir, ¿seguirás cerrando los ojos, dejando que tu esposa me humille? ¿O serás el hombre que defiende el respeto en su propio hogar? Él se estremeció, los labios entreabiertos, pero no salió palabra alguna. Entonces miré a Tiffany. ¿Y tú? Tienes que elegir. ¿Seguirás siendo una niña mimada, escondida tras mentiras, esperando que otros limpien tus desastres? ¿O crecerás por fin en una adulta que enfrenta sus consecuencias? Su rostro manchado de rímel se torció, pero no tuvo respuesta. El reloj marcó el mediodía, el sonido tan afilado como un juicio. Dejé que la pausa pesara, luego entregué mis términos. Los que quieran honestidad, pueden quedarse. El resto, que se vaya. 5 años de silencio terminaron con una Nochebuena. La tormenta había pasado. Tiffany yacía derrumbada en el sofá, su imagen perfecta destrozada frente a todos aquellos a los que intentó impresionar. Kevin rondaba cerca de la puerta, pálido y roto,
Su silencio más fuerte que cualquier defensa que hubiera podido dar. Uno por uno, sus parientes se marcharon, algunos sacudiendo la cabeza, otros demasiado furiosos para hablar. La casa, antes llena de las órdenes de Tiffany y la indiferencia de Kevin, volvió a estar en silencio. No el silencio de la opresión. El silencio de la libertad. Recorrí cada habitación lentamente, mis pasos resonando en el suelo que había fregado demasiadas veces. Cada pared, cada rincón, cada mueble parecía respirar conmigo. Más ligero, más libre, mío otra vez. Pensé en los años que había cedido, obedecido, tragado mi rabia. Todo por paz. Todo por familia. Pero esa noche entendí, la paz construida sobre la humillación no es paz en absoluto. A los 66, por fin había reclamado mi vida. No más sirvienta invisible. No más trabajo no pagado. No más mentiras exhibidas en mi nombre. La Navidad que Tiffany quería se convirtió en la Navidad que nunca olvidaría. Y para mí, se convirtió en el día en que renací. Por primera vez en 5 años, esta era mi casa otra vez.